En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué gusto saludarles, queridos hermanos. Hoy viernes 28 de mayo del año 2021. Nos reunimos para alimentarnos de la palabra que nos da vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró a Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Vio a lo lejos una higuera con hojas. Jesús se acercó al ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Pero les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por estas santas palabras el Señor borre nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes 4 ideas del Evangelio que hemos escuchado. La primera: la iglesia es el lugar sagrado en el cual hablamos con Dios. El templo. Por ello, cada vez que asisto a la iglesia, debo ser consciente que tengo que desconectarme del mundo terrenal para conectarme con el mundo celestial. Y que tenga 2 principios. Si hablo con el que tengo al lado es para hablar de Dios, o me concentro y hablo con el Señor que está en el Santísimo. Debo evitar todo tipo de conversación ajena al Señor. Debo evitar el comer, debo evitar el hablar con los demás hermanos, otras cosas que no sean el hablar con Dios.
En aquel tiempo los fariseos habían convertido el templo en un lugar de comercio, en un lugar de ventas. Se había desviado y Jesús les dice: mi casa es casa de oración. Que tengas siempre presente, cada vez que entres a una iglesia es solo para hablar con Dios. Y si hablo con alguien allí, es de Dios. Número 2. Vemos en el Evangelio cómo Jesús maldice a una higuera que no dio fruto, y cómo el ser humano ha sido creado para dar fruto, y ese fruto es hacer el bien, ese fruto es el servir a los demás, ese fruto es el amar. Nosotros los seres humanos no somos infecundos. Si nos dejamos llevar por la pereza, sí, pero usted y yo siempre podemos dar fruto. Número 3. El Evangelio nos muestra cómo los discípulos fueron invitados a pedir con fe. Ten siempre fe en lo que pides. A diario, cuando rezamos, pedimos cosas, pero a veces no estamos convencidos de lo que pedimos. Por ello hay que pedir siempre Espíritu Santo, para que Él nos ilumine y podamos pedir con fe. Jesús le dice: pueden pedir hasta que un monte se mueva de un lugar a otro y se moverá. Todo está en la fe. Número 4. Jesús le dice a los discípulos: cuando estén pidiéndole a Dios, aprovechen y perdonen a aquellas personas que le han ofendido. Perdonar a los demás para que Dios me perdone. Siempre hay que pedir nuevamente Espíritu Santo para que nos dé aquella capacidad de perdonar las ofensas de los demás que a veces nos cuestan. No sé si hoy tienes a alguien a quien perdonar. Pide Espíritu Santo. Que el Dios Todopoderoso te acompañe en este día, te ayude a crecer en la fe, la esperanza y en la caridad. La Santísima Virgen María, en la advocación de la Milagrosa, te arrope con su manto. San Antonio de Padua bendiga tu hogar para que nunca falte el pan de cada día. Y San Martín de Porres y el beato doctor José Gregorio Hernández bendigan tu vida para que te libre de toda enfermedad. Dios te bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer el Santo Rosario.